Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando ahora un video más del Seminario Internacional producido por la Iglesia Cristiana Maranata y transmitido a través de las redes sociales. Y este contenido es semanal al que tú participas todos los días, martes siempre con una edición inédita y a partir de las 19 horas horario de Brasilia. Y esta es la publicación de este martes. Y como tú ya sabes, en este seminario tú participas de clases rápidas y objetivas para que tú entiendas con toda claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy tocaremos la segunda parte del tema, la palabra viva, lo histórico y lo profético, con el pastor Daniel Moreira. Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos dando continuidad al tema, la palabra, lo histórico y lo profético. La semana pasada hicimos una breve introducción sobre la palabra, en su aspecto histórico y en su aspecto profético. Citamos como ejemplo, entre muchos cientos de ejemplos de la Biblia, citamos y hablamos al respecto de Abraham, Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en holocausto para Dios. Y mostramos un cuadro o un resumen mostrando que en esta porción de la Biblia, en Génesis 22, mostrando el aspecto histórico y el aspecto profético. El cuadro lo vamos a ver nuevamente para recordar el aspecto histórico, tercer día, en Génesis 22:4, es el aspecto histórico. Y lo profético, el tercer día, apunta proféticamente a la muerte y a la resurrección del Señor Jesús. En Génesis 22:6, la leña del holocausto es puesta sobre los hombros de Isaac para que cargue esta leña, subiendo el monte. Es lo histórico. Y lo profético, ¿dónde está lo profético? Apuntando a Jesús, subiendo al Calvario con la cruz. La figura de Abraham, histórico, apuntando a Dios Padre, en lo profético. La figura de Isaac, el Hijo, apuntando proféticamente a Jesús, Dios Hijo. El fuego en la mano de Abraham, Génesis 22:6, histórico, y apuntando proféticamente al Espíritu Santo. El cuchillo, en el mismo versículo Génesis 22:6, histórico, apuntando proféticamente al juicio de muerte. La pregunta de Isaac, Génesis 22:7, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta extraordinaria de Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Histórico, pero esta pregunta de Isaac y la respuesta de Abraham se cumplen proféticamente. En Juan 1:29, la segunda parte, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y afirma por revelación: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta de Isaac y la respuesta en Jesús, la respuesta de Abraham era Jesús. Apuntaban a Jesús. Ahora, aprovechando este cuadro, observen. Vamos a mostrar de forma simple el alcance bíblico
del aspecto profético de esta profecía de Abraham. ¿Qué profecía? Dios se proveerá cordero para el holocausto. El alcance profético extraordinario. Aquí en el texto en Génesis 22:13 fue un cordero que fue ofrecido para salvar al hombre, que fue Isaac al que salvó. En Éxodo 12, versículo 3, en la salida de Israel de Egipto, en la Pascua, un cordero para salvar a una familia. Génesis, el cordero salvó a un hombre. En Éxodo, el cordero salvó a una familia. En Levítico 16:34, el día de la expiación, era hecho un holocausto, un sacrificio para salvar a una nación. Pero Juan 1:29 es un cordero, el cordero de Dios para salvar al mundo entero, que es Jesús. Mis queridos, lo histórico tiene su lado claro, sin dudas. Nutre el intelecto, aumenta la cultura bíblica, el conocimiento, etc. Pero lo profético nutre el alma, nutre la fe, renueva, sustenta a la iglesia fiel. En Apocalipsis 19, versículo 13, está registrado: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a terminar ahora con otro texto de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, y veremos algunos detalles extraordinarios y proféticos. Dice el texto, el versículo: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Observen, el Cordero, ahí cita trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cordero. ¿Qué es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Es el proyecto de Dios para la salvación del hombre, que es Jesús, el Cordero de Dios. Pero estaba en el trono Jesús como Rey de Reyes. Los pastoreará Jesús, el buen pastor, y los guiará, porque Jesús es el camino, a las fuentes de aguas de vida. Jesús es el agua de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es el consuelo eterno, es la alegría eterna de la salvación. Amados, que Dios nos bendiga. La paz del Señor Jesús.